En su gracia, Dios concede muchas oportunidades al ser humano, pero en muchas ocasiones el ser humano las desperdicia y no encuentra una segunda oportunidad. Simplemente en la Biblia encontramos varios ejemplos de esto. En Génesis 3 recuerdan a Adán, perdió la oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios al caminar en obediencia, perdió el paraíso por su desobediencia a Dios y no hubo segunda oportunidad. Siglos después, Moisés, por desobediencia a Dios, perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida por su desobediencia a Dios y no hubo segunda oportunidad. Más tarde, el mismo Sansón, uno de los jueces de Israel, inundado de privilegios por su pecado, por su falta de dominio propio, perdió la oportunidad de servir a Dios muchos más años de su vida debido a su propio pecado y no hubo una segunda oportunidad. El rey Saúl, el primer rey de Israel, recordarán ustedes, también por su impaciencia, su intempestividad, su desobediencia a Dios, perdió la oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios al reinar sobre Israel y no hubo segunda oportunidad. El mismo David, habiendo disfrutado del privilegio, del deleite de caminar con Dios de cerca, en 2 de Samuel echó todo por la borda por un adulterio y no hubo una segunda oportunidad de tener una familia que disfrutara de la bendición de Dios, porque el resto de su vida, como se lo dijo Dios a través de Natán, Dios lo perdonó, pero la espada no se apartó de su casa y hubo problema tras problema tras problema en su vida. En el Nuevo Testamento, claro, no podemos olvidar a Judas, quien perdió la inmensa oportunidad de servir al Señor y sobre todo perdió su alma y no hubo una segunda oportunidad. Así es también en la vida cotidiana, aún fuera de la Biblia. Dios en su gracia a muchos a lo largo de la historia les concede la oportunidad de vivir, pero muchos desperdician esa oportunidad entregándose al pecado y finalmente muriendo a causa de su estilo de vida y no hay segunda oportunidad. Otros, Dios en su gracia les conceda la oportunidad de estudiar, de prepararse, pero muchos desperdician esa oportunidad siendo indisciplinados y perdiendo la oportunidad de prepararse y no hay segunda oportunidad en muchos casos. Otros, Dios en su gracia les concede la oportunidad de tener un buen trabajo, pero muchos desperdician esa oportunidad siendo negligentes en su trabajo, irrespetuosos hacia sus jefes y no hay segunda oportunidad de encontrar un trabajo tan bueno como el que perdieron por su negligencia. A otros Dios en su gracia les concede la oportunidad de casarse, pero muchos desperdician esa oportunidad siendo orgullosos, teniendo expectativas no bíblicas y en muchos casos perdiendo la oportunidad de casarse con un hombre, una mujer de Dios y descubren tristemente que no hay segunda oportunidad. Para otros, Dios les concede la oportunidad de servirlo en algún ministerio, pero muchos por orgullo prefieren no cambiar sus prioridades, prefieren aferrarse a un pecado que los descalifica para servir en un ministerio dado, prefieren no dar de sus talentos, dones espirituales, preparación y recursos que Dios les da y pierden la oportunidad de servir a Dios en un ministerio y no hay segunda oportunidad en muchos casos. Muchos, Dios en su gracia les concede la oportunidad de tener una familia que honre a Dios, pero muchos por pensar primero en sí mismos la pierden por un adulterio, por impaciencia, por falta de amor y terminan perdiendo la oportunidad de tener una familia que glorifique a Dios y en muchas ocasiones no hay segunda oportunidad. Pero la oportunidad más grande que Dios le concede al ser humano es de otorgarle perdón de sus pecados a través de Cristo. Pero como muchas otras oportunidades que Dios nos concede a lo largo de la vida, es una oportunidad limitada.
no permanente. Así como muchas oportunidades que Dios nos concede en la vida, en ocasiones cuando las desperdiciamos, no hay segunda oportunidad. Eso es precisamente lo que enseña la parábola de las vírgenes. En Mateo 25, versículos 1 al 13, encontramos esta rica parábola que enseña que habrá personas que no estarán preparadas para cuando Cristo regrese y que buscarán prepararse, pero será demasiado tarde y no habrá segunda oportunidad para ellos.